asociado a la fisiología pulmonar, sabemos que los sistemas de participación de suministro de oxígeno y eliminación son el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿ya? Desde el punto de vista, todo lo que es el sistema respiratorio que permite la entrada de oxígeno y el sistema circulatorio que es el que está encargado de todo lo que es la distribución, ¿ya? Por lo tanto, porque es importante tener este concepto claro, porque va de la mano de este equilibrio que tiene que existir en ambos sistemas para que exista un buen intercambio gaseoso. Si nos vamos específicamente a lo que son las funciones, sabemos que el sistema circulatorio está encargado del transporte, por un lado del oxígeno por sangre arterial y del CO2 por la sangre venosa. Y el sistema respiratorio tiene relación con el suministro de oxígeno. Sabemos que el aparato respiratorio como tal es básicamente un intercambiador de oxígeno y de CO2 entre la sangre y el medio externo. Esa es su función principal. ¿A través de qué? De un sistema de bomba-fuelle, ¿verdad? Tenemos que pensar que el sistema respiratorio funciona como si fuera una bomba donde se ingresa el aire en la inspiración y sale el aire a través de la expiración. Y que además este aparato respiratorio está conformado de distintos conductos que permite la distribución del aire. Sabemos también que aproximadamente un tercio de este volumen se va a quedar en el conducto respiratorio y que nunca va a llegar a los alvéolos, ¿ya? Y es lo que se denomina el famoso espacio muerto, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante este concepto, porque cuando tenemos a un paciente con una insuficiencia respiratoria donde la capacidad de ingreso de volumen al sistema está disminuida, ese poco aire que a lo mejor el paciente está ingresando, además lo vamos a perder en este espacio muerto, ¿ya? Y por supuesto que los vasos sanguíneos siguen las divisiones de los bronquios formándose los capilares. Ahora, ¿dónde ocurre el intercambio? En la unidad alveolo capilar, ¿ya? El paso del aire al alveolo hacia la sangre es gracias a un proceso básico de difusión. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias de concentración y de presión. Por lo tanto, hay un intercambio de gases en lo que son los sacos alveolares a los capilares. Esto funciona, chiquillos, exclusivamente si yo tengo más oxígeno en el alveolo y menos oxígeno en el capilar, por un tema de diferencia de concentración, va a pasar hacia el capilar, lo mismo con el CO2. En esta imagen, ¿cierto? Podemos ver cómo se va subdividiendo todo lo que son los conductos del sistema respiratorio, partiendo con un gran conducto a través de la tráquea. Sabemos que tenemos dos bronquios, después tenemos la subdivisión de los bronquiolos, ¿cierto? Hasta que llegamos a lo que son los conductos alveolares. Donde ocurre la zona de intercambio gaseoso en los pulmones, ¿cierto? Tenemos alguna primera generación de intercambio a nivel de los bronquiolos respiratorios de primera generación, ¿cierto? De segunda generación, pero principalmente donde ocurre el intercambio tiene relación en la zona alveolar. Como decíamos, el intercambio se basa en un principio de difusión, tiene lugar a través de los sacos alveolares a los capilares y el intercambio se puede haber afectado por grosor de la membrana, ya hay patologías que, ¿cierto?, hacen que esta membrana, que tiene que ser delgadita y que tiene que ser permeable, ¿cierto?, se ve afectada y se engrosa, porque el área de superficie está disminuida, por ejemplo, en las neumonias, donde tenemos los alvéolos, ¿cierto?, que están ocupados con lo que son las secreciones, por lo tanto, la superficie de intercambio se ve disminuida, ¿ya?, por los coeficientes de difusión y las gradientes de presión. Por lo tanto, hay determinantes que influyen en el intercambio de gases. ¿Ya? Tenemos determinantes extrínsecos, ¿ya? Y determinantes intrínsecos, ¿ya? Y que incluyen factores tanto pulmonares como los factores extrapulmonares, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que factores intrínsecos, por ejemplo, es todo lo que es la difusión, la relación ventilación-perfusión, el chant, ¿cierto?, las concentraciones de FiO2 que podamos contar como factor extrínseco, ¿cierto? Y la ventilación alveolar.
Si vemos los factores extrapulmonares que nos pueden, alterar el intercambio de gases, por supuesto, si hay disminución del gasto cardíaco, cuando estamos con una anemia, ojo con el aumento de temperatura, si tenemos desequilibrios de ácido base o aumento de consumo de oxígeno, todas estas determinantes pueden afectar directamente lo que significa el intercambio gaseoso. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que la ventilación y el intercambio gaseoso es un equilibrio entre lo que es la ventilación y el flujo capilar pulmonar. Y eso se nos va a generar lo que ya hablábamos del coeficiente ventilación-perfusión, que es el famoso coeficiente BQ, ¿ya? Es decir, que es esta relación entre la ventilación y el proceso en la cual el paciente ingresa al aire, ¿cierto? Y llega a la zona alveolar para que se genere el intercambio, y el flujo sanguíneo, ¿cierto?, asociado al sistema respiratorio y todo lo que tiene que ver con la perfusión. Ya. Por lo tanto, teniendo claridad con respecto a estos aspectos generales asociados a lo que es el sistema respiratorio, cómo afecta el tema de intercambio gaseoso, vamos a ir a ver específicamente cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, chiquillos, como definición, ya es la incapacidad para mantener los niveles arteriales de oxígeno adecuados para las demandas del metabolismo. Es decir, hay una cantidad de oxígeno arterial baja que no logra cumplir, ¿cierto?, o suplir las demandas metabólicas del paciente. Ahora, ojo que la insuficiencia respiratoria puede estar acompañada o no de una correcta eliminación del CO2, es decir, podemos tener una disminución del oxígeno con un aumento de la concentración de CO2, pero también podemos tener un paciente con una insuficiencia respiratoria con niveles de CO2, al menos de forma inicial, normal, ¿ya? Desde el punto de vista gasométrico, la forma que tenemos para diagnosticar una insuficiencia respiratoria, considerando cuál es la definición de esta situación, es cuando tenemos PO2 bajo 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Por lo tanto, este es el factor que a nosotros nos manda y nos determina si tenemos un paciente efectivamente con una insuficiencia respiratoria. Deme un segundo que vamos a incorporar algunos de sus compañeros que ahí quieren ingresar. Ya. Por lo tanto, si vemos una clasificación o queremos buscar una clasificación de insuficiencia respiratoria, tenemos las tipo 1, que son las hipoxémicas, es decir, con una PO2 menor de 60, con una PCO2 normal, y tenemos la tipo 2, que es hipoxémica, pero además es hipercápnica, es decir, tengo una caída en la presión arterial de oxígeno con un aumento de la presión de CO2 arterial, ¿ya? Ojo que podemos tener ambas en un mismo paciente. Generalmente el paciente parte con un tipo 1 y dependiendo de la gravedad de la situación o de la rapidez de la intervención, puede evolucionar a una tipo 2 en un tiempo no muy largo. ¿Ya? Otra forma de clasificarla es que tenemos una insuficiencia respiratoria global o parcial. Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria global es cuando tenemos una insuficiencia tipo 2, es decir, la hipercápnica. Tenemos una PO2 baja con una PCO2 alta. La parcial es cuando tenemos una PO2 baja pero con una PCO2 normal o baja. Generalmente este tipo de insuficiencia respiratoria la podemos encontrar en los pacientes con insuficiencias respiratorias crónicas, por ejemplo, los limitadores crónicos del flujo aéreo, pacientes con patologías como enfisema pulmonar, fibrosis quística. Cuando parte la insuficiencia respiratoria aguda, lo que hablábamos recién, generalmente este paciente parte con una insuficiencia parcial para después evolucionar en una insuficiencia global, ¿ya? Y también tenemos situaciones que son pacientes crónicos que se complican con una insuficiencia respiratoria aguda.
Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que llegue una persona y que termine con una insuficiencia respiratoria? ¿Ya? Generalmente está definido en dos. Por un lado, tenemos la falla respiratoria asociada a problemas en el intercambio gaseoso, es decir, en esta unidad alveolo capilar ocurre algún problema, alguna deficiencia que me genera, ¿cierto?, que tengamos una caída en el PO2, pero también podemos llegar a esta falla de intercambio por una deficiencia en la mecánica respiratoria, es decir, tenemos una falla en esta bomba, en este fuelle, que es el sistema respiratorio, que es lo que hace que ingrese y salga el aire, ¿ya?, que se puede ver afectado. Por ejemplo, cuando tenemos lesiones en el tórax, ya músculos, centro respiratorio, ya que nos puede definir de que no necesariamente la falla es el problema es en el intercambio, pero sí en lo que es la mecánica. Por lo tanto, la falla del intercambio pueden deberse a condiciones que nos van a afectar la superficie, es decir, que la superficie, que son todas estas unidades alveolares donde se produce el intercambio de gaseoso, se ven alteradas por alguna razón. Por ejemplo, en las neumonias, en el edema pulmonar, las atelectasias, ¿cierto?, donde hay este colapso alveolar, que de hecho la atelectasia es una de las principales problemas que tienen, por ejemplo, los pacientes con COVID, junto con el tema de esta neumonía asociada al COVID, que genera un ocupamiento de todo lo que son las unidades alveolares, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar difusa, ¿ya? Y otra falla en el intercambio puede ser de que haya un problema en la ventilación alveolar por obstrucción en las vías aéreas. Por lo tanto, en las fallas de intercambio tenemos alteración de la difusión. ¿Se acuerdan que dijimos que este era el mecanismo por el cual el oxígeno que estaba en las vías respiratorias va a pasar al sistema circulatorio? Alteración en este equilibrio ventilación-perfusión y en lo que se denomina también como chant. Y vamos a ver un ejemplo acá de las distintas cosas. Aquí tenemos una unidad alveolo capilar que está normal, con una relación ventilación-perfusión normal. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un alveolo con su capilar, donde ocurre el proceso de difusión y de intercambio gaseoso. Si ustedes ven acá, en este ejemplo, en la imagen B, vamos a ver un alveolo que está con secreciones. Por lo tanto, toda esta zona de intercambio, que debiera haber intercambio, no ocurre el intercambio. ¿Por qué? Porque está tapada con secreciones. Por lo tanto, esta unidad alveolo capilar se ve disminuida porque de todo este sector solamente ocurre el intercambio acá, ¿ya? Por lo tanto, hay una disminución en lo que es la ventilación-perfusión, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un caso de enfisema, ya donde tenemos este alveolo que finalmente se sobredistiende de aire, lo que hace es comprimir el capilar, por lo tanto también se ve alterada el coeficiente de ventilación-perfusión, ¿ya? Y a nivel capilar, cuando muchas veces hay un vasoespasmo a nivel de capilares, claramente también podemos encontrar una alteración en la difusión. Acuérdense que estos vasoespasmos pueden ocurrir, ¿cierto? Y es lo que vemos que ocurre en el tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de chant, el concepto de chant es cuando hablamos que existe un flujo sanguíneo capilar que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo aquí tengo un alveolo y un capilar normal, donde está el alveolo, está su capilar, esto es un flujo sanguíneo y el intercambio ocurre sin ningún tipo de alteración, ¿ya? Pero si tenemos primero una obstrucción a nivel, ¿cierto?, del capilar, donde no va a haber circulación, se va a ver el intercambio, por lo tanto es un flujo que no va a participar en el intercambio gaseoso. Si tengo, por ejemplo, un alveolo lleno de secreciones, puede de que yo tenga un flujo circulatorio sin ningún tipo de problema, pero no ocurre intercambio. ¿Por qué? Porque este alveolo está está lleno de secreciones, ¿ya? Por lo tanto, ese es el concepto de chant, es decir, todo flujo sanguíneo capilar que por alguna razón, ya sea
circulatoria o ventilatoria, no ocurre ni participa el intercambio gaseoso. Dijimos que las otras alteraciones que podían ocurrir eran las asociadas a la bomba, ¿cierto? A temas mecánicos que generan una alteración en el intercambio. Por lo tanto, cuando hablamos de falla de bomba como tal, estamos hablando de la incapacidad del sistema motor respiratorio para generar la fuerza necesaria para mantener una adecuada ventilación alveolar. Es decir, todo este sistema que funciona a través de los músculos respiratorios que permiten, ¿cierto?, que se expande el diafragma cuando uno inspira y entra todo el aire, ¿cierto?, y que además permite y colabora con el proceso de expiración, se ve alterado por alguna razón, ¿ya? Por lo tanto, la hipoventilación, que se va a traducir en una hipercapnia y secundariamente en una hipoxemia. Generalmente cuando la insuficiencia respiratoria es por falla de bomba, lo primero que ocurre es la retención de CO2 que termina finalmente en una disminución de la presión de oxígeno. Ejemplos de falla de bomba, por ejemplo, los problemas en el centro respiratorio, cuando tenemos intoxicación por opiáceos o barbitúricos. Acuérdate, cualquier cosa que altere lo que es desde el punto de vista de la falla respiratoria, una depresión del centro respiratorio, nos puede alterar este proceso, ¿ya? Trastornos en la conducción o transmisión de impulso, como por ejemplo son el síndrome de Guillain-Barré o la miastenia gravis, ¿ya? Cuando tenemos alteraciones mecánicas de la caja torácica, la cifoescoliosis ya severa, también genera alteraciones en lo que es la bomba. El tórax volante, los pacientes con, por ejemplo, los politraumatizados, en la cual tenemos este tórax volante, que por dolor muchas veces tenemos esta alteración en la bomba, cuando hay fractura costal también, ¿ya? Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una fatiga de la musculatura inspiratoria, ya que cuando hablamos de esta, ¿cómo se llama?, insuficiencia respiratoria asociada a un cansancio que termina que el paciente ya sencillamente no tiene fuerza para seguir respirando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un desbalance entre energía y fuerzas disponibles para generar la ventilación versus la demanda que pudiesen tener. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay una relación directa y desde el punto de vista de que puede pasar, podemos partir con una falla de intercambio, y si tengo falla en el intercambio, puedo terminar en una falla de bomba. Es decir, si yo estoy con una neumonía, con un aumento en el requerimiento de oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Empieza a hiperventilar. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de ingresar más aire para poder generar este intercambio gaseoso. Por lo tanto, si yo tengo un paciente en la cual empieza a aumentar la frecuencia respiratoria sobre lo normal, que sabemos que es hasta 20, 21, 22, 23, 30, 35, 40 de frecuencia respiratoria por minuto, esa dinámica respiratoria ya como mecanismo compensatorio nos sirve solamente en un momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué va a pasar? Que el paciente se va a agotar. Ya vamos a tener un uso de musculatura accesoria, por lo tanto vamos a terminar con un cansancio que nos va a llevar a una falla de bomba. Por otro lado, si yo tengo una falla de bomba per se asociado, ¿cierto?, a cualquiera de las situaciones que revisamos anteriormente, donde vamos a empezar a hipoventilar, por lo tanto el ingreso de oxígeno va a disminuir, ¿cierto?, claramente podemos terminar también en una falla de intercambio. Aquí hay una tabla más que nada como para aclarar algunas patologías, como para ir identificando cuáles generalmente son las primeras fallas, ¿ya? Y cómo va evolucionando esta insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Por ejemplo, en las insuficiencias respiratorias agudas tenemos el distrés respiratorio, el edema, neumonía, tromboembolismo, atelectasia, etcétera, y que generalmente como falla primaria de la bomba está la intoxicación del centro respiratorio, traumatismo, Guillain-Barré, la miastemia, botulismo, alteraciones de electrolíticas, etcétera. En el caso de las crónicas, generalmente la limitación crónica, la fibrosis pulmonar,
lo que falla de forma inicial es el tema de intercambio, y en estas otras situaciones, toracoplastía, sifoscoliosis, apneas de sueños, entre otras, lo que falla de forma primaria es la bomba. Aquí también tenemos un cuadro que nos permite ir aclarando desde el punto de vista de las distintas alteraciones si las dividimos con hipercapnia o sin hipercapnia. Ya dijimos que generalmente cuando es con hipercapnia tiene sensación asociada principalmente a fallas de bomba, ya donde hay una hipoventilación alveolar, como en los usos de sedantes, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades neuromusculares, ya, y cuando podemos también tener alteraciones de ventilación, perfusión, como la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, ya. Cuando la insuficiencia respiratoria es sin hipercapnia, podemos tener el chant, que es lo que hablábamos de este flujo de circulación capilar que no participa en intercambio, como es en el caso de las neumonias y de las atelectasias, y alteraciones de ventilación, perfusión, como el asma, enfermedad intersticial, enfermedades vasculares, ¿ya? Ahora, ojo que podemos tener ambas situaciones, es decir, chant con una alteración de ventilación, perfusión, como es el síndrome respiratorio agudo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, algo que quisieran hacer por el chat? O si alguien tiene el micrófono abierto, lo puede hacer. Me interesa saber que vamos bien antes de seguir. Aún no hay dudas. Ya, vamos bien entonces. Sigamos entonces. Muchas gracias. Ya. Manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria. A ver, es súper importante que la manifestación tienen que tenerla clara que se deriva de la situación de hipoxemia o de hipercapnia, ¿ya? Y la manifestación clínica como tal no hace el diagnóstico. ¿Se acuerdan que dijimos que la única forma de poder hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria es cuando yo tengo los resultados de los gases arteriales, ¿ya? Porque por definición, la insuficiencia respiratoria es con una PO2 menor de 60, ojo que con una FiO2 ambiental, ¿ya? Por lo tanto, pero es importante saber qué tipo de manifestaciones yo me puedo encontrar con estos pacientes. Y teniendo eso claro, vamos a ir a nuestro proceso de atención de enfermería en los pacientes que están con una insuficiencia respiratoria aguda. Como siempre, en nuestro proceso tienen que incluir nuestras 5 etapas, donde vamos a partir por la valoración. Algo súper importante, chicos, cuando hacemos la valoración de enfermería, ¿ya? Y esto no solo para esta patología, sino que en cualquier paciente, yo siempre divido de que hay 3 aspectos que son súper importantes de considerar en mi valoración, ¿ya? Y que siempre es importante tenerlo presente porque no necesariamente a veces uno los toma en consideración. Por un lado, es cierto, está la clínica. Aquí en lo que es clínica tiene toda la relación con lo que hacemos propiamente tal como valoración de enfermería que va de la mano de la anamnesis, ¿cierto? El examen físico que yo puedo hacer, las entrevistas, todo lo que conlleva como para identificar la situación clínica de mi paciente. Pero hay 2 aspectos que también son súper importantes de considerar y que complementan la valoración y que está dentro de nuestro rol el verificar, ¿cierto?, cada uno de estos aspectos que tienen relación con los exámenes de laboratorio, ¿ya? Si bien yo no indico el examen y mi parte porque es el médico quien indica los distintos exámenes, eso no quita que yo pueda sugerir algún examen dependiendo de la clínica de mi paciente, y sumamente importante es que yo tengo que preocuparme de rescatar después esos exámenes y hacer una primera valoración. ¿Por qué? Porque muchas veces quien puede poner señales de alerta frente a alguna alteración crítica en algún examen de laboratorio somos nosotros, que somos los primeros que recibimos y podemos informar rápidamente para que se tomen las medidas terapéuticas necesarias. Y por el otro lado está todo lo que tiene relación con las imágenes. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos interesa poder evaluar, y ya sea a través de la imagen propiamente tal o
que eso se hace mucho en las unidades de cuidados intensivos, o a través de la lectura de algún informe, ¿cierto? O también estar atento como para poder informar frente a cualquier alteración. Por lo tanto, si vemos la clínica, en este caso puntual de un paciente con insuficiencia respiratoria, obviamente me interesan los antecedentes generales, antecedentes morbios, ojo con el consumo de drogas o medicamentos, porque dijimos que esto podía alterar y te llegar a una insuficiencia respiratoria asociada a un problema de bomba, ¿ya? No nos podemos olvidar que tanto los signos y síntomas van a ir en aumento y con esto la gravedad y compromiso del paciente. La evolución de un paciente con una insuficiencia respiratoria en general es bastante rápida, ¿ya? Si estamos hablando de una evolución hacia la gravedad, no una evolución hacia lo favorable. Por lo tanto, es sumamente importante hacer una evaluación rápida para poder identificar cuáles son los requerimientos del paciente. Dijimos que se iban a derivar, ¿cierto?, de las manifestaciones tanto de la hipoxia o de la hipercardia o hipercapnia, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, hay muchas manifestaciones que son compartidas por ambas situaciones. Por eso es que las manifestaciones no hacen el diagnóstico. Tanto con hipoxia como con hipercapnia podemos tener compromiso neurológico. En la hipoxia, además, cambio de personalidad, confusión, que también es compartido, ansiedad, convulsiones, también en ambas situaciones, coma, compromiso circulatorio, taquicardia, podemos tener hiper o hipotensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, angor, signos de hipoxemia, taquipnea, cianosis. Ya en el caso de la hipercapnia, bueno, ya hablamos de compromiso neurológico, cefalea, confusión, soporcoma, convulsiones, el asterixis, las mioclonías, edema papilar, compromiso circulatorio, arritmias, hipotensión. Es decir, es una variedad de manifestaciones clínicas que podemos encontrar frente a estas dos situaciones, ¿cierto?, y que es importante estar atentos, pero que lamentablemente no me van a generar el diagnóstico. De hecho, muchas de estas manifestaciones no son exclusivas de una hipoxia. El compromiso neurológico, el compromiso personal, confusión, ansiedad, convulsiones. Es decir, yo aquí no veo nada, a lo mejor la cianosis sería como lo único que podría decir que es específico de, pero el resto de las manifestaciones, hay muchas otras patologías que también las podemos encontrar. Hay una cosa que no nos podemos olvidar desde el punto de vista de definición, que cuando hablamos de hipoxemia estamos hablando de la disminución de la presión arterial de oxígeno, y cuando hablamos de hipoxia estamos hablando del aporte de oxígeno a las células. Ya, por lo tanto, dijimos que lo otro que íbamos a revisar iban a ser los exámenes de laboratorio. Cuando hablamos de exámenes de laboratorio, el examen fundamental que hay que hacerle a estos pacientes son los gases arteriales. Los gases arteriales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una hipoxemia, es decir, una PO2 menor de 60. Podemos encontrar hipercapnia, sí o no, y además podemos tener sí o no acidosis. ¿Qué nos va a determinar si encuentro yo hipercapnia o acidosis? La evolución y el momento en que yo controlo y la condición clínica de mi paciente, ¿ya? Generalmente los hemogramas y la situación de la insuficiencia, la patología de Baje está asociada a una infección, ya podemos encontrar signos de infección como un aumento de los glóbulos blancos, ¿cierto? La velocidad de sedimentación, podemos encontrar alteración en la hemoglobina, ojo, que acuérdense que esto es un equilibrio no solo lo respiratorio, sino también lo circulatorio, y la anemia es causante también, sobre todo las anemias severas, podemos tener un nivel de grado de insuficiencia respiratoria. Creatinina, uremia, electrolito, principalmente como para ir buscando la patología de base. Esa es otra cosa importante. Ahora estamos dando la insuficiencia respiratoria como condición clínica. Pero no nos olvidemos que esta insuficiencia es por algo, ¿ya? Algo llevó a mi paciente y a la persona a desarrollar esta insuficiencia respiratoria. La neumonía, un compromiso de una insuficiencia crónica con una aguda, algún tipo de falla de bomba, consumo de droga, algún politraumatismo. Es decir, hay varias situaciones que pueden llevar a que mi paciente desarrolle una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, si bien a mí me interesa diagnosticarla y me interesa tratarla, no me puedo olvidar de que también tenemos que buscar cuál es la razón de base,
¿Ya? ¿Por qué? Porque identificando cuál es la patología inicial, también vamos a tratar la causa. Con respecto a las imágenes, la radiografía de tórax, podemos encontrar las alteraciones importantes dependiendo del cuadro de base. No sé si ustedes, por ejemplo, ahora con el COVID han salido muchas imágenes, han salido varios artículos de cómo se ven los pulmones, ¿cierto? A través ya sea de una radiografía, de una resonancia en los pacientes con COVID-19, donde se ve, ¿cierto?, esta ocupación ya importante a nivel alveolar, que se puede identificar como falla de intercambio, o cuando en las neumonias encontramos condensaciones en un lado o en el otro, ya, por lo tanto la radiografía de tórax es sumamente importante para tratar de buscar la causa. Y por supuesto electrocardiograma, porque dijimos que podíamos tener manifestaciones también de nivel circulatorio, como arritmias, y porque me interesa buscar la alteración por el cuadro inicial. Por lo tanto, la valoración, tal como yo se los manifestaba, está enfocada en identificar la causa, porque yo necesito tratar la causa para bajar el problema respiratorio, e identificar la gravedad del cuadro, es decir, qué tan avanzada está esta insuficiencia respiratoria. Si nos vamos a nuestro RAU alterado, claramente nuestro principal RAU, que no digo que sea el único, pero que es el principal, tiene relación con el mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. Ahora, vamos a plantear algunos diagnósticos. Estos generalmente son diagnósticos bastante estándar en este tipo de pacientes. Esto no quita que podamos encontrar otros diagnósticos de enfermería que yo se los planteé de forma bastante general, ¿ya? El principal está asociado al deterioro de intercambio gaseoso relacionado con una disminución de la ventilación-perfusión, secundario a X. Aquí acuérdense que estamos haciendo un diagnóstico, disculpen, asociado a la insuficiencia respiratoria como tal, ¿ya? Pero que esta insuficiencia está causada por alguna patología de base. Aquí puede ser secundario a neumonía, secundario a consumo estupefaciente, secundario a neumonía por COVID-19, secundario a X, ¿ya? Y desde el punto de vista de nuestra planificación de enfermería, nuestro principal objetivo es que nuestro paciente tiene que mejorar la ventilación, mantener una PO2 sobre 60 y una saturación mayor de 80 en el más breve plazo, ¿ya? Y dentro de algunas de nuestras actividades de enfermería que podemos generar, dependiendo de la condición, porque si el paciente ya está en un estado de gravedad donde vamos a ir a la UCI o a lo mejor a un intermedio o vamos a estar en una sala médico-quirúrgico, ahí vamos a ver, ¿ya? Importante la posición. Ya, lo tradicional siempre se ha visto que es la posición semifowler para facilitar respiración y expansión torácica, pero por ejemplo, en los pacientes con COVID-19 nos hemos dado cuenta que la mejor posición para poder hacer un reclutamiento alveolar tiene relación con la de cúbito-prómeno, ¿ya? Por lo tanto, la situación y la posición va a depender mucho de la causa que está llevando a mi paciente a la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Importantísimo valorar el patrón respiratorio porque es un indicador de gravedad sumamente importante. Si yo veo que tengo una respiración, un aumento en la frecuencia respiratoria, o puedo tener algún tipo de respiración paradojal, o veo desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, me puede llevar porque puedo yo anticiparme a que nos vayamos a caer además a una falla respiratoria grave, donde el paciente sencillamente deja de respirar. ¿Por qué? Porque ya hay un cansancio tal, en la cual la única forma de poder apoyarlos a través de algún soporte ventilatorio, como la ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿ya? Toma de gases arteriales con su evaluación correspondiente, la administración de oxígeno según una indicación médica, saturometría continua. Ojo con las alarmas. Si yo voy a mantener conectado y monitorizado a mi paciente, el uso de las alarmas es fundamental. Ya no sirve de nada mantener una monitorización continua ya a través de algún monitor, ¿cierto? Si yo no programo las alarmas que me va a indicar cuando tenemos alguna alteración presente. Y fundamental asegurarnos de que la vía aérea esté permeable.
la administración de medicamentos indicados y la monitorización continua, como estábamos conversando. Otros diagnósticos que podemos tener, dependiendo cuál sea la causa, podemos tener, por ejemplo, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con aumento de secreciones y debilidad muscular y fatiga. ¿Cuál es mi objetivo? Que el paciente mantenga una vía aérea permeable, sin ruidos agregados durante el tiempo de hospitalización. Dentro de mis actividades, algunas, la posición, la valoración de la permeabilidad, valoración de ruidos pulmonares, la administración de broncodilatadores, aspiración de secreciones. Otro diagnóstico que podemos hacer, patrón respiratorio ineficaz relacionado con debilidad muscular. Ya nos interesa que se mantenga una dinámica respiratoria eficaz. Por lo tanto, tenemos que monitorizar la dinámica, mantener al paciente en reposo, apoyo con ejercicios respiratorios o kinesioterapia respiratoria. ¿Ya? Por lo tanto, eso, chiquillos, es un pequeño plan del proceso de atención de enfermería donde podemos identificar algunos diagnósticos con sus objetivos y parte de sus actividades, ¿cierto? Asociadas a esta condición clínica propiamente tal. Como les digo, esto es una pincelada, podemos encontrar muchas más acciones, podemos encontrar muchos otros diagnósticos, porque también va a depender de cuál sea el causal, ¿cierto? De que el paciente esté llegando a esta condición de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y lo último que vamos a revisar tiene relación con el tratamiento, es decir, cómo vamos a manejar a este paciente, porque si bien dentro de mi planificación de enfermería había muchas medidas que pueden apoyar al paciente para mejorar la condición desde el punto de vista de lo que es la mecánica o inclusive lo que tiene relación con el intercambio, hay tratamientos específicos que tenemos que ir utilizando para tratar de mejorar la condición y que este paciente no siga agravándose, ¿ya? Y hay 3 pilares que sostienen el tratamiento de un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿ya? Que tiene que ver con corregir la hipoxemia. Acuérdense que la PO2 bajo 60 es lo que me indica que estamos en una insuficiencia respiratoria. Disminuir el trabajo respiratorio, ¿ya? Y corregir la hipoventilación alveolar, ¿ya? Por lo tanto, estos 3 son los pilares de tratamiento y sobre eso vamos a ir revisando cada uno de las distintas actividades que podemos hacer. Lo primero, la corrección de la hipoxemia básicamente va de la mano con la oxigenoterapia, ¿ya? La oxigenoterapia, ustedes saben que es una terapia como tal, que lo que nos hace es aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, ¿a través de qué? De aumentar la concentración del oxígeno en el aire inspirado. Ustedes saben que la fracción de oxígeno, ¿cierto?, en el aire es de 21%. ¿Ya? Y dependiendo de los distintos dispositivos que utilicemos como oxigenoterapia, lo que yo estoy haciendo es aumentar esa fricción inspirada de oxígeno, ¿ya? De un 21 podemos subir a 24, 28, a 30, 35, 40, dependiendo del dispositivo, va a ser la concentración adicional de oxígeno que yo pueda entregarle a mi paciente. Inclusive podemos llegar hasta 100% de ser necesario, dependiendo de la modalidad que nosotros utilicemos, ¿ya? Por supuesto, uno de los pilares, y lo hemos visto y se ve esto mucho ahora en los pacientes con COVID que llegan con insuficiencia respiratoria, el soporte principal es la ventilación mecánica, ¿ya? Ahora, la oxigenoterapia como tal, ¿cierto? Siempre se considera un tratamiento. Por lo tanto, es súper importante evaluar cómo va respondiendo a este tratamiento y esta oxigenoterapia, porque nosotros tenemos que ir titulando la cantidad adicional de oxígeno que le vamos a aportar a nuestro paciente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos controlar? Por supuesto, el chequeo continuo, ¿ya? Una de las formas más simple y más básica tiene relación con la saturometría distal, que es la saturometría continua, que me permite a mí ver en forma continua cuál es la saturación de oxígeno a nivel capilar, ¿cierto? Acuérdense que lo que yo mido con la saturometría es como la saturación de oxígeno a nivel de la hemoglobina a través de este rayo de luz, ¿ya? Por lo tanto, eso me da un indicador base. Ahora, ojo que la saturometría se puede ver alterada por distintas otras situaciones, ya inclusive si yo tengo una hipoperfusión
ya de mi paciente, la saturometría distal puede darme valores de saturación que no necesariamente son los reales, ¿ya? ¿Qué es lo que me permite una valoración exacta en relación a la oxigenoterapia? Tiene que ver con el control de los gases arteriales. Por eso es que generalmente estos pacientes con insuficiencia respiratoria terminan en las unidades de cuidados intensivos. Una, para el aporte de oxígeno bajo la modalidad que lo requieran. Y segundo, porque nos permite instalarle una línea arterial, ¿cierto? Lo cual me va a permitir, por un lado, hacer una valoración continua de lo que es la presión arterial, ya, junto con la presión arterial media, pero además me permite hacer un control seriado de gases arteriales en el paciente sin tener que multifuncionarlos. Otro aspecto que no nos podemos olvidar es lo que hablamos de la medición de la PAFI, que es medir la presión arterial, la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y el requerimiento de FiO2, ¿ya? Por lo tanto, y eso es lo que hablamos de la PAFI, es decir, yo con los gases arteriales, por eso es súper importante cuando ustedes tomen gases arteriales, chiquillos, que en la orden de examen que vaya, incorporen con qué FiO2 fue tomada, ¿ya? Porque eso me permite a mí después identificar, porque si yo puedo tener una PO2 de 80, que según definición no es una insuficiencia respiratoria, pero si tengo una PO2 de 80 con un aporte de FiO2 del 50%, por ejemplo, claramente la relación que existe no es la misma que yo tuviera una PO2 de 80 con una FiO2 al 21%, ¿ya? Esto se lleva a porcentaje, ¿ya? Y dependiendo del resultado, generalmente es un indicador para definir si el paciente requiere o no ventilación mecánica invasiva. Dijimos que el segundo pilar tiene relación con la corrección de la hipoventilación alveolar, ¿ya? Y la hipoventilación, cómo ocurre es porque hay una incapacidad de la bomba para mantener una adecuada ventilación, ¿ya? Y la causa más frecuente es por la fatiga de los músculos inspiratorios, lo que hablábamos recién, ¿cierto? De que el paciente parte con una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿cierto? En la cual, como se llama, empieza a aumentar el requerimiento de oxígeno, por lo tanto, como aumenta el requerimiento, el paciente empieza a hiperventilar hasta que llega un momento que caemos en una fatiga de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, el tratamiento en este caso más eficaz es el reposo de los músculos respiratorios a través de ¿qué? Del uso de la ventilación mecánica por el tiempo mínimo necesario. La ventilación mecánica, sabemos que lo que finalmente se traduce es en un soporte ventilatorio, ¿ya? Pero es principalmente en un soporte asociado a lo que es la bomba, ¿ya? A esta mecánica respiratoria, que es lo que yo necesito que funcione de forma adecuada para que pueda ingresar el aire suficiente con la cantidad de oxígeno suficiente para que ocurra el intercambio gaseoso, ¿ya? Si yo tengo un paciente con una falla, con una fatiga de los músculos inspiratorios, yo necesito que el ventilador supla esa musculatura, supla el esfuerzo inspiratorio que hace el paciente, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que hace la ventilación mecánica. Dijimos que podíamos tener depresión del centro respiratorio, una hipoventilación inducida por drogas, ya ahí generalmente se usan algún tipo de antagonista, ya no nos olvidemos la Nexate, si mal no recuerdo, es el antídoto para las intoxicaciones por barbitúrico. Podemos haber trastornos de conducción, la transmisión de impulsos, ya como las enfermedades neuromusculares, ya, y ahí lo que se hace es tratar las patologías de base cuando estamos con un Guillain-Barré, una miastenia gravis, etc. Y por último, el último pilar tenía relación con la disminución del trabajo respiratorio, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es disminuir la carga ventilatoria todo lo posible, es decir, mantener un metabolismo así bajito, ¿ya? ¿Para qué? Porque si mantengo elevado el trabajo respiratorio, obviamente tenemos riesgo de fatiga muscular, ¿ya? ¿Cómo vamos a disminuir la necesidad de trabajo respiratorio? A través de la disminución de las demandas metabólicas, del trabajo resistivo, disminución del trabajo elástico y, por supuesto, controlar los factores restrictivos pulmonares.
¿Cómo vamos a disminuir las demandas metabólicas? Tengo que identificar qué me genera un aumento de la demanda metabólica. Por ejemplo, la fiebre. Sabemos que la fiebre en sí es un causante de un aumento de consumo de oxígeno. Si yo tengo un aumento de consumo de oxígeno a nivel celular, ¿qué es lo que hago? Es aumentar mi demanda. Por lo tanto, hago que mi cuerpo trabaje más para suplir esa necesidad de oxígeno. Por lo tanto, tenemos que controlar la fiebre, ya sea con un control físico o un control farmacológico. Del dolor, el dolor también me genera un aumento en el metabolismo y un aumento en la demanda de oxígeno, por lo tanto tampoco queremos que mi paciente esté con dolor. Ojo con el aporte de las glucosas, ya sobre todo en las soluciones parentelares. Sabemos que la metabolización significa un aumento en la cantidad de CO2 a eliminar, ya, por lo tanto si yo tengo más CO2 celular que eliminar asociado a la metabolización de la glucosa, me va a aumentar la demanda. Por lo tanto, generalmente hay restricción con respecto a los aportes de glucosa en estos pacientes, ¿ya? Y por supuesto, las condiciones como la acidosis metabólica. Dijimos que lo otro importante era disminuir el trabajo resistivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir la resistencia al paso del aire? A eso se refiere el concepto de trabajo resistivo. Por lo tanto, para que yo no tenga resistencia del paso del aire a través de los conductos del sistema respiratorio, lo primero que hago es mantener una vía respiratoria permeable, ¿ya? Por lo menos todo lo que tiene relación con la vía respiratoria alta. Ojo con la asistencia kinésica de la tos, ya cuando el paciente tiene la posibilidad, ¿cierto?, de eliminar de forma espontánea, ¿cierto?, cualquier tipo de secreción, o cuando tenemos a los pacientes en ventilación mecánica, el apoyo de la kinesioterapia respiratoria es fundamental para la eliminación de las secreciones que lo que hacen es aumentarme la resistencia del paso del aire. La hidratación, mucolíticos, humidificación del aire inspirado, todo eso me permite a mí mantener una vía aérea permeable, ¿ya? Y el uso de broncodilatadores en caso de ser necesario. Disminución del trabajo elástico. ¿Qué quiere decir? Todo lo que me restrinja la acción torácica, es decir, todo lo que me restrinja esa capacidad que tiene el diafragma de expandirse para el ingreso del aire, ¿ya? ¿Qué situaciones a mí me generan una compresión del diafragma y que me pueda generar una dificultad en esta expansión? Es, por ejemplo, cuando tengo distensión abdominal, ¿ya? No sé si han tenido la oportunidad de tener pacientes, por ejemplo, con daño hepático crónico, con una citis importante, que generalmente el paciente, si ustedes se han dado cuenta, tiene una mecánica respiratoria con una ventilación, una frecuencia respiratoria aumentada y mucho más superficial. ¿Por qué? Porque esta citis lo que hace es comprimir el diafragma, por lo tanto, dificulta la expansión torácica, ¿ya? Por eso es importante la descompresión del abdomen. Otra cosa importante es el analgésico en las contracturas dolorosas, ya en los casos de traumatismo y el dolor pleural. No sé si también ustedes habrán escuchado el concepto del tope inspiratorio. Generalmente el tope inspiratorio tiene relación justamente a que el paciente inicia el proceso de inspiración y llega un momento que tiene un dolor agudo, por lo tanto deja de respirar, ¿ya? Y muchas veces ese tope inspiratorio lo que hace es generar de que el ingreso del aire sea mucho menor y el paciente lo que hace es hiperventilar para tratar de suplir la necesidad que tiene de oxígeno. Por lo tanto, es súper importante el manejo del dolor. Y por último, los controles de los factores restrictivos pulmonares que tienen relación a cuando tenemos, por ejemplo, un neumotórax, un derrame pleural, las atelectasias con tapones mucosos. Súper importante el tema de las atelectasias. Muchas veces está la atelectasia, ¿cierto? Este colapso alveolar que tenemos ya, sobre todo en las bases de nuestros pacientes, por tapón mucoso, es lo que me hace que esta insuficiencia respiratoria sea mucho mayor. De hecho, una de las razones de por qué nosotros a los pacientes por COVID lo ponemos también en esta posición prono, tiene relación justamente con este reclutamiento alveolar, ¿ya? Y de que estas zonas que tienen atelectasia, ¿cierto?, se puedan expandir para que me genere y aumente la superficie de intercambio. Y ahí está la bibliografía.
¿Ya? Así que, bueno chicos, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Ya, yo espero que les sirva, que es la idea, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Les permita refrescar. Nada de lo que yo les mostré hoy día son cosas que ustedes no hayan visto a lo largo de su formación. La idea era justamente reforzar algunos conceptos, reforzar algunos temas específicos asociados al tema de la insuficiencia respiratoria, sobre todo considerando la situación clínica que se pueden encontrar cuando retomen sus actividades prácticas, ¿cierto? Sobre todo lo que es el internado intrahospitalario, ¿ya? Entonces, yo espero que les haya gustado. La idea, si tienen alguna duda, la pueden hacer por el chat o lo pueden comentar, ¿ya? Si no, de todas maneras, lo que yo les decía, la clase va a estar disponible en el aula virtual de campo clínico. Yo espero que ya esté lista la próxima semana, porque si ustedes la quieren volver a revisar, justamente como me dice Felipe, para que la puedan volver a revisar, si les queda alguna duda respecto a la presentación o algún tema puntual, me pueden escribir, lo podemos volver a revisar, ¿cierto? O lo podemos revisar en la próxima vez que nos juntemos, ¿ya? Como les digo, la próxima clase, si mal no recuerdo, vemos ventilación mecánica no invasiva, que tiene relación justamente con todo este tema de la unidad respiratorio, ¿ya? No me acuerdo si les puse también la ventilación invasiva, pero si no, si es necesario, ahí también podemos revisar algunos conceptos generales, ¿ya? Así que eso, no sé si hubiese algo más que quisieran agregar. Muchas gracias, profe. Así que, no por ahora, perfecto, ¿ya? Así que les vuelvo a insistir, chiquillos, la invitación ya está lista. Ojalá puedan participar a la mayor cantidad de clases que van a estar y que van a realizar las distintas docentes. Y les recuerdo que si hay algún tema que no esté incluido en esa planificación adicional, me lo pueden mencionar y vemos de qué forma lo podemos ir abarcando. ¿Ya? Así que un abrazo grande a todos, cuídense mucho, espero que estén todos muy bien, tanto ustedes como sus familiares, ya los que estén trabajando, no se olviden por favor el autocuidado, de cuidarse, de mantener las precauciones correspondientes, ya, y espero poder verlos lo antes posible. Ya, cuando volvemos, profe, ay, ojalá tuviera esa respuesta para dársela en forma clara, pero esperemos que sea lo antes posible, ¿ya? Un abrazo grande y que estén muy bien.